Buenos días, señores. Continuando con el ciclo de capacitaciones, en esta oportunidad se me ha asignado el tema relativo al régimen disciplinario y procedimientos disciplinarios en el marco de la Ley 30057, Ley de Servicio Civil y su reglamento, y demás directivas sobre el particular. Siendo así, creo importante contraerme en primer lugar a explicar los fundamentos del proceso disciplinario en la administración pública. Bien, siendo así, creo que es bastante importante referirme a que el poder disciplinario de la administración pública es una de las manifestaciones que el Estado tiene para expresar su potestad sancionatoria. Lo tiene tan igual como a través del derecho penal, en la que se sancionan la comisión de delitos que protegen bienes jurídicos distintos a los que se protege en el disciplinario. En este caso en particular, el Estado busca, a través de un procedimiento administrativo disciplinario, custodiar el buen servicio de la administración pública, y para ello el Estado, a través de la administración pública, toma importantes elementos del derecho penal, como por ejemplo los principios del procedimiento administrativo disciplinario, como entre otros está el principio de legalidad, el principio de tipicidad, causalidad, el principio de culpabilidad, entre otros que más adelante vamos a abordar seguramente. Bien, en ese sentido, al mismo tiempo es necesario dejar establecido que corresponde señalar también algunas diferencias entre lo que significa el procedimiento administrativo disciplinario como una especie de procedimiento sancionador, para distinguirlo en estricto de la potestad sancionadora administrativa. Es decir, lo que debe quedar claro en todo momento es que entre el servidor civil infractor y la administración pública siempre están vinculados por una relación de sujeción especial, lo que significa es que para encontrarse dentro de un procedimiento disciplinario, el sujeto pasivo debe ser siempre un servidor público, vinculado a la administración a través de un contrato de trabajo, de modo tal que se establezca un mecanismo que permita al Estado ejercer sobre él el poder jurídico de aplicar sobre el trabajador faltoso las sanciones que la ley las franquee. Lo que quiero decir es que cuando la administración utiliza ese poder jurídico de sanción al interior de la administración para referirse y sancionar a un servidor público por la infracción al deber de cuidado, estamos entonces hablando del poder disciplinario en estricto. Bien, sin embargo, cuando la administración sanciona al administrado en virtud a que este último es el caso de una persona que, tratando de conseguir, de pronto se me ocurre, una licencia municipal para el establecimiento de algún centro comercial,
y como consecuencia de la administración o el Estado, la municipalidad, encuentra que algún documento de estos presentado por el ciudadano ha sido adulterado o falsificado, entonces la municipalidad va a ejercer frente a su potestad punitiva, sancionadora al administrado, imponiéndole, según sea el caso, una sanción o una multa, lo que corresponda. En ese sentido, ya va quedando más claro que cuando la administración dirige su poder sancionador dentro de la administración para aperturar procedimiento a un servidor por incumplimiento de su deber, hablamos del poder disciplinario, pero cuando hablamos de la administración dirige su poder jurídico punitivo hacia afuera, hacia el ciudadano infractor que presentó un documento falsificado, hacia a la municipalidad, entonces eso corresponde a un procedimiento sancionador administrativo en general. Es decir, en el primer caso hablamos de una relación de sujeción especial y en el segundo de una relación de sujeción general. Eso es un poco lo que distingue el procedimiento administrativo disciplinario del procedimiento administrativo sancionador general. Bien. Pero lo que significa además que podemos ya encontrar algunos elementos que identifican al poder disciplinario. Digamos, tenemos un sujeto activo, que normalmente es la autoridad que designó al servidor infractor, el que cometió una presunta falta. Tenemos un sujeto pasivo, el sujeto pasivo es el servidor civil a quien se le ha aperturado un procedimiento por la comisión de una presunta falta. Tenemos un motivo, el motivo sería de alguna forma aperturarle el procedimiento por la comisión de esa falta. La finalidad es un poco a través de una sanción en el marco de un procedimiento disciplinario que el trabajador corrija o enmienda esa actitud, y la finalidad es castigar en todo caso esa conducta del servidor infractor, ¿verdad? Bien, siendo eso así, podemos acá advertir que sobre la base normativa aplicable al procedimiento administrativo disciplinario tenemos pues la Ley de Servicio Civil, la Ley 30.057, su reglamento, el Decreto Supremo 040-2014 PSM, Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, tenemos la Ley número 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, tenemos la Directiva número 02-2015, Servir, que regula el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley de Servicio Civil. Bien, tenemos la Ley 2744, Ley de Procedimiento Administrativo General, la Directiva 001-2014, Directiva de Lineamientos para la Administración, Funcionamiento, Procedimiento de Inscripción y Consulta del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. Bien, competencias sobre el poder disciplinario en las entidades públicas. Bien, tenemos que el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, en él se identifica a entidades tipo A y tipo B. En las entidades tipo B, por ejemplo, se indica que ellos son los órganos desconcentrados, proyectos, programas o unidades ejecutoras de una entidad pública tipo A que cumplen con A, por ejemplo, tener competencia para contratar, sancionar y despedir. B, contar con una oficina de recursos humanos, un titular máxima autoridad administrativa y una alta dirección. C, contar con resolución del titular de la entidad pública a la que pertenece, definiéndola como entidad tipo B. La entidad tipo A pues son aquellos organismos de personalidad jurídica pública, como por ejemplo los ministerios, de pronto quienes constituyen pliego presupuestal, ¿bien? En estricto, si no cumplieran con estos requisitos,
de no ser un pliego presupuestal, no ser organismos de derecho público, no podrían estar tipificados o señalados como entidades de tipo A. En el caso de tipo B, por ejemplo, para el caso del Poder Judicial podemos encontrar algunas unidades ejecutoras que cumplen con estos requisitos, o en su mayoría cumplen con estos requisitos, pero fíjese y nótese que lo que hace, entre otras cosas, a una entidad ser calificado tipo B es que tienen competencia para contratar, sancionar y despedir. Es eso en estricto lo que hace a una entidad tipo B ser calificada como tal. Decíamos también, contar con una oficina de recursos humanos, un titular máxima, autoridad administrativa y una alta dirección. Y contar con una relación del titular de la entidad pública a la que pertenece, definiéndola como entidad tipo B. Competencias sobre el poder disciplinario en las entidades públicas. Las entidades pasibles de ser declaradas tipo B cuentan con poder disciplinario en los siguientes casos. Esto es algo bastante importante. A ver, se dice, cuando una norma o instrumento de gestión se le ha otorgado la facultad para sancionar y son declaradas tipo B. Cuando una norma o instrumento de gestión les ha otorgado la facultad de sancionar y no son declaradas tipo B. Cuando no se les ha otorgado la facultad de sancionar y son declaradas entidades tipo B. En común puede advertirse que se habla en especial de la facultad de sancionar a las entidades tipo B, que las va a ser calificadas como tal. Se recurre básicamente a esta característica, la potestad punitiva sancionatoria para ser calificadas como entidades de tipo B. Entonces, creo que el énfasis acá pasa por analizar estas tres características que se diseñan para estar hablando de una entidad de tipo B. Y continuamos con el gráfico. Ejemplo, también son titulares de poder disciplinario órganos desconcentrados, proyectos, programas, unidades ejecutoras que no han sido declaradas como una entidad tipo pública tipo B, pero sí se les ha otorgado la facultad de sancionar mediante norma o instrumento de gestión. O sea, para que en relación a lo anteriormente señalado, o sea, resulta bastante o resulta relevante, en este caso, a aquellas entidades que no han sido declaradas tipo B, pero sí se les ha otorgado la facultad de sancionar mediante una norma o instrumento de gestión para hacer válida o legitimada su poder disciplinario a nivel de la entidad pública. Tener, es decir, la facultad de aperturar un procedimiento bajo el marco de una facultad sancionadora. ¿Ven? En este caso, por ejemplo, tenemos el caso de entidad tipo A, decíamos, en su mayoría están constituidas por los ministerios. En este caso, entidad tipo A es el Ministerio de Salud, el órgano desconcentrado es el INO, el Instituto Nacional de Oftalmología, con el detalle que se precisa, antes de la vigencia del PAD ya tenían el poder sancionador, el poder de sancionar. Aún así, aún si ser calificada de entidad tipo B, mantienen su poder sancionador. Ese es un caso típico en el que decíamos que aun cuando en este caso en particular el INO, antes de la vigencia del PAD, ya sus instrumentos de gestión le habían asignado esta facultad o ese poder sancionatorio. Bien, ya lo hacía un órgano desconcentrado tipo B, aun cuando sin estar o merecer esta calificación de tipo B, mantiene válido su poder sancionador. Ámbito de la aplicación normativo, faltas cometidas. A, faltas cometidas por exservidores civiles, reconocidos en el artículo 241 de la Ley General 2744, Ley General del Procedimiento Administrativo. B, faltas de los regímenes 276, 728, 1057, 30057, supletoriamente, primera disposición comentaria final, Ley de Servicio Civil, servidores de regímenes especiales, médicos, jueces, etc., aplica en casos de funcionarios con las excepciones del artículo 90 de la Ley de Servicio Civil. C, canaliza a través de sus procedimientos las faltas del Código de Ética de la Función Pública, normas sobre nepotismo, conflictos de intereses e incompatibilidades. Bien, acá
lo que se expone es este ámbito de aplicación, procurando que si nos movemos dentro de este marco normativo para referirnos al ámbito de aplicación, ello va a generar que evitemos cualquier especie de nulidad que, por no ser el ámbito que aquí se señala, podría ser pasible de nulidades por no ceñirnos a las normas que se describen dentro de su ámbito de aplicación normativa. Bien, entonces, solo dentro de este marco normativo podremos válidamente iniciar el procedimiento administrativo disciplinario bajo la ley del servicio civil. Decíamos, a propósito del ámbito de aplicación normativo, sobre las faltas cometidas por los servidores civiles, estas se encuentran reconocidas en el artículo 241 de la ley 2744, ¿no? En la que si nos remitimos vamos a encontrar un poco lo que es la condición que debe tener el ex servidor o esa autoridad para encontrarse inserto dentro de la aplicación normativa del régimen disciplinario en estudio. La condición de ex servidor, acá se dice que está directamente relacionada al momento en que ocurren los hechos pasibles de responsabilidad administrativa disciplinaria, conflicto de intereses, en efecto, asociación a la falta administrativa. Bien, en el caso de los ex servidores, ha habido una modificación. En la directiva 002-2015 se hablaba del ex servidor para hacer referencia a aquel que tuvo o mantuvo un vínculo laboral con la administración pública, pero ahora lo que resulta relevante es el momento en que ocurren los hechos pasibles de responsabilidad administrativa disciplinaria. Bien, es el caso, por ejemplo, sin perjuicio de lo que abordemos el tema más adelante, es el caso de aquel ex servidor, para el caso de funcionario, que estuvo trabajando durante mucho tiempo en una entidad del Estado, digamos como gerente legal, pero luego con la ruptura de su vínculo laboral, entonces se aparta de la administración o la institución que laboraba y mantiene algunas restricciones señaladas por la ley general, en el sentido de que durante el año siguiente de haber salido de la entidad no puede abocarse a asesorar casos en los que en su oportunidad como ex servidor o ex gerente legal fueron de su competencia, porque esto generaría un conflicto de intereses. Además tendría una amplia ventaja sobre el conocimiento de hechos que en su momento fueron de oportuno conocimiento y sobre las cuales tiene dominio del hecho, si se quiere decir así. Es decir, se encuentra prohibido o restringido en el uso de ciertas actividades relacionadas con la entidad en la que estuvo trabajando, en la que estuvo laborando, en ese sentido. Entonces, la ley en estos casos ha proscrito cualquier situación que genere en este servidor este conflicto de intereses por el hecho de haber trabajado en la entidad o en la administración en la que estuvo antes como servidor público, en específico en calidad de funcionario. En estos casos, lo que se castiga es ese conflicto de intereses en la que estaría incurriendo el ex servidor en ventaja para su patrocinado y en desventaja para la administración en la que estuvo elaborando, ¿verdad? Acá algunos conceptos sobre quiénes son funcionarios públicos. Bien, tenemos la Ley Marco del Empleo Público sobre función política. Entonces, y acá estamos de aquellos que provienen de una elección popular, directa y universal o confianza política originaria, de nombramiento y remoción regulados,
de libre nombramiento y remoción. La Ley de Servicio Civil habla de ellos al referirse de funciones, aquellos que desarrollan funciones de gobierno, políticas, funcionario público de elección popular, directa y universal, funcionario público de designación o remoción regulada, funcionario público de libre designación y remoción, un poco para adentrarnos al concepto de lo que son funcionarios para efectos del disciplinario, según sea el caso. Bien, y continuamos sobre el ámbito de opción normativa. Funcionarios exceptuados de la aplicación del PAP. Bien, esto es bastante importante para efectos de determinar e individualizar a aquellos funcionarios que se encuentran efectuados de la aplicación del procedimiento administrativo disciplinario. Por ejemplo, tenemos el caso del presidente de la República, ministros de Estado, defensor del pueblo, contador general de la República, Consejo Nacional de la Magistratura, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, jefes de la OMPE y el RENIET, los miembros del directorio del BCR, el superintendente de Banca y Seguros, AFP y AFP, gobiernos regionales y alcaldes. Bien, si podrán notar en el cuadro, en algunos casos se habla de un antejuicio político y en algunos casos de acuerdo a sus propias normas y procedimientos. Es algo a lo que hay que tenerse en cuenta. Hay procedimientos especiales para casos como los que se exponen en este caso, a los que habría que siempre remitirnos para evitar cualquier situación que genere también la nulidad en el curso del procedimiento disciplinario. Ámbito de aplicación, entidades públicas. Se aplica a todas las entidades públicas sin excepción. Están excluidas las empresas del Estado porque no son entidades públicas. Para las entidades antes excluidas, Contralorías, SBS, Congreso de la República, SUNAT, a partir del 5 de mayo de 2006, sentencia de fecha 26 de abril de 2016 y publicada el 4 de mayo de 2016. Entonces, para hechos ocurridos antes del 5 de mayo de 2016 se aplican las normas anteriores. Para hechos ocurridos a partir del 5 de mayo de 2016 se aplica la Ley de Servicio Civil. Aplicación temporal del PAC, también un tema bastante importante. En este caso, tenemos un punto 1 en la que podrán visualizarlo así en el siguiente cuadro. Los PAC iniciados antes del 13 de septiembre de 2014 se tramitan con las normas por las cuales se imputó responsabilidad hasta que termine en segunda instancia. 2. Y hay un punto de quiebre que distingue el 13 de septiembre de 2014 hacia adelante. Los procedimientos administrativos disciplinarios a partir del 14 de septiembre de 2014 por faltas cometidas en fecha anterior se tramitan según las reglas procedimentales de la Ley de Servicio Civil. 3. Los procedimientos administrativos disciplinarios iniciados a partir del 14 de septiembre de 2014, las faltas cometidas de dicha fecha se tramitan según las reglas procedimentales de la Ley de Servicio Civil. Entonces, si bien es cierto, el 4 de julio del 2013 se hace la publicación de la Ley Civil, sin embargo, más adelante, un año después, se hace la publicación de los 3 reglamentos de la Ley de Servicio Civil y se señalan los plazos para la aplicación del régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil. El 14 de septiembre de 2014, como es de conocimiento, entra en plena vigencia el régimen disciplinario aplicable a todos los regímenes, haciendo la distinción, claro que sí, estos tiempos de modo tal que se establezca en qué situaciones vamos a contraernos a la aplicación tan solo de los procedimientos de la Ley de Servicio Civil, en qué situaciones vamos a aplicar la parte sustantiva referidas a las faltas o presuntas faltas cometidas por el servidor para el caso de iniciar un disciplinario según sea el caso. Aplicación temporal. Para este tema, en efectos, la norma te dice en qué situación estamos, en qué supuestos hablamos de aspectos procedimentales del procedimiento, en qué situación hablamos de la parte sustantiva. Bien, la parte procedimental decimos que son aspectos procedimentales del procedimiento cuando hablamos de autoridades competentes, etapas y fases del procedimiento administrativo, plazos y formalidades de los actos procedimentales, reglas sobre actividades probatorias y ejercicio del derecho de defensa, medidas cautelares y plazos de prescripción. Sustantivas, por ejemplo, cuando hablamos de los deberes y obligaciones de los servidores, los derechos también,
incompatibilidades, prohibiciones y faltas de sanciones. Y acá habría que hacer señalar algún importante detalle. Inicialmente, la ley Servir había establecido que la institución de la prescripción correspondía estar ubicado desde la parte procedimental. Sin embargo, en la actualidad, Servir, a través de una resolución de sala plena, ha establecido que en adelante el tema relativo a la institución de la prescripción va a pasar o forma parte ya del aspecto sustantivo como tal. Entonces, la prescripción como institución va a formar parte ya del aspecto sustantivo del procedimiento para efectos de tener en cuenta al momento de la apertura de un procedimiento disciplinario. Sobre estos conceptos ya estaríamos ya perfectamente habilitados para que nosotros podamos tener claro en qué situaciones nos estamos cuando hablamos del aspecto procedimental y el aspecto sustantivo en cuanto al procedimiento administrativo disciplinario. Acá tenemos la estructura básica del PAP. Bien, entonces tenemos acá una investigación preliminar y después de ella tenemos una fase instructiva en la que se va a dictar la resolución de inicio de apertura del procedimiento administrativo disciplinario, y dentro de esta resolución de apertura del procedimiento administrativo disciplinario, esta debe contener, la resolución que la contenga o el documento que la contenga, debe tener la imputación de cargos que van a ser notificados al servidor. Esta fase instructiva va a culminar con un informe instructivo, el informe del instructor, que concluye o va a concluir por la comisión o no comisión de la falta y recomienda sanción o archivo. Si se apartase de la Secretaría Técnica, fundamenta la razón. Bien, es decir, el órgano instructor puede apartarse de aquella propuesta de sanción formulada a nivel de la investigación preliminar por el secretario técnico. Bien, puede que el secretario técnico advierta en su informe como posible sanción la suspensión del servidor civil, pero puede también que a nivel del órgano instructor el órgano determine que la posible sanción no aplica para una suspensión, sino por el contrario, por una demostración escrita. Bien, ¿y por qué el órgano instructor puede apartarse de la fundamentación que la Secretaría Técnica sobre el titular proponga? Porque el órgano instructor, a diferencia de la Secretaría Técnica que emite su informe a nivel de la emisión preliminar, no es vinculante. La investigación de la Secretaría Técnica no es vinculante en lo absoluto. Si son vinculantes los informes del órgano instructor y del órgano sancionador, porque son las autoridades del PAP. Bien, entonces es ahí cuando realmente ocurre la vinculación de las decisiones, la vinculación del informe. Bien, entonces el órgano instructor finaliza su participación con la emisión de un informe sobre particular, la que va a ser elevado al órgano sancionador. Encontrándonos ya en la fase sancionadora, ahí se puede establecer o se puede dictar, o el órgano sancionador puede dictar una sanción o un archivamiento según sea el caso. Si el sancionador decide apartarse de la recomendación del instructor, fundamenta la razón. Nuevamente, el órgano decisor, el órgano sancionador puede apartarse también de la propuesta de sanción que emita el órgano instructor, pero al mismo tiempo tendrá que fundar por qué es que se aparta de esa razón. Bien, y como órgano de segunda instancia tenemos el Tribunal del Servicio Civil, que en apelación va a conocer de todo aquello que en la primera fase, en la fase instructiva sancionadora, se ha realizado. Pero es importante que se establezca que la fase instructiva y la fase sancionadora
son etapas distintas dentro del procedimiento administrativo disciplinario. La fase instructiva, en la fase instructiva el órgano instructor va a realizar las indagaciones acerca de establecer la responsabilidad o no del sujeto servidor infractor sobre la base del acopio de pruebas y toda la documentación probatoria que sobre el particular haya recabado el secretario técnico. Pero lo que debe quedar claro es que en estricto la labor probatoria se realiza a nivel de la fase instructiva, en estricto, porque es la fase instructiva, la que va a instruir, sin dejar de desmerecer la importantísima labor que va a realizar la Secretaría Técnica a nivel de la investigación privatoria, la investigación preliminar, que es donde prácticamente el secretario técnico va a realizar todo un despliegue de la actividad probatoria. Autoridades del PAD, servidores civiles. Bien, entonces, nótese acá que tenemos, por ejemplo, en el caso de una sanción, amonestación verbal, tenemos en primera instancia, instruye y sanciona el jefe inmediato, ¿no? Oficializa, no oficializa, segunda instancia no aplica. En el caso de la moción escrita, el jefe inmediato instruye y sanciona, bien, y la oficializa la Oficina de Recursos Humanos. Y segunda instancia es la Oficina de Recursos Humanos quien va a resolver la apelación ante una sanción de administración escrita. La suspensión, quien instruye es el jefe inmediato, sanciona la Oficina de Recursos Humanos, también oficializa la Oficina de Recursos Humanos, y la segunda instancia es el Tribunal de Servicio Civil. Bien, en el caso de la destitución, instruye la Oficina de Recursos Humanos, sanciona el titular de la entidad, oficializa el titular de la entidad, y la segunda instancia es el Tribunal del Servicio Civil. Acá es importante hacer notar que las autoridades del PAD se determinan en virtud de los instrumentos de gestión. Para ello, se hubiera señalado en más de una oportunidad que para determinar, identificar a las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, se requiere acudir a la línea jerárquica, a los puestos, y estos pues son encontrados dentro de los instrumentos de gestión de cada entidad. Entonces, es en virtud a la línea de jerarquía cómo es que se van a determinar a los jefes inmediatos, según sea el caso, a las autoridades que por encima del jefe inmediato podrían estar para efectos de la apertura del procedimiento disciplinario. ¿Bien? El titular de la entidad, quién es el titular de la entidad, la autoridad es la autoridad máxima, la autoridad administrativa máxima dentro de la institución, es lo que nos debe servir. Bien. Las autoridades del PAD para los funcionarios. Acá hablamos de una comisión ad hoc. Bien. A nivel del gobierno nacional, órgano instructor, un órgano sancionador. El órgano instructor está compuesto por una comisión ad hoc y el órgano sancionador está asignada al titular de la entidad. Esa comisión ad hoc, para el caso del órgano instructor, está compuesta por 2 funcionarios de cargo equivalente al jefe de la Oficina de Recursos Humanos. En el caso de los gobiernos regionales y locales, el órgano instructor está vinculado al jefe inmediato, el órgano sancionador también a una comisión ad hoc que está compuesta por 2 miembros elegidos entre los directivos de la entidad de cargo inmediato, inferior y el jefe responsable de la Oficina de Recursos Humanos. Esta es una composición especial tratándose de un PAD establecido por funcionarios con esta composición de comisiones que de alguna u otra manera va a tener que ser compuesto
integrados por los funcionarios. En el caso del Gobierno Nacional se dice de los funcionarios de rango equivalente y el jefe de recursos humanos. Rango equivalente se entiende al funcionario procesado y por el jefe de la Oficina de Recursos Humanos. En el caso de gobiernos regionales y locales decíamos que la comisión ad hoc va a estar compuesta por 2 miembros elegidos entre los directivos de la entidad de rango inmediato, inferior y el jefe responsable de la Oficina de Recursos Humanos. Las autoridades del PAC, ex servidores, bien, como les decía, en este caso, referido a las autoridades del PAC, ex servidores, es necesario contrarnos al artículo 241 del EPAG, o es decir, de la Ley General del Procedimiento Administrativo. Acá se habla, no se dice, o sea, esta referencia a los ex servidores en sí, pero sí se habla de las restricciones a esa autoridad, a las ex autoridades de las entidades. Y dice, ninguna de las autoridades o ninguna ex autoridad de las entidades podrá realizar durante el año siguiente a su cese alguna de las siguientes acciones con respecto a la entidad a la cual perteneció. 1. Representar o asistir a un administrado en algún procedimiento respecto al cual tuvo algún grado de participación durante su actividad en la entidad. Asesorar cualquier administrado en algún asunto que estaba pendiente de decisión durante su relación con la entidad. Realizar cualquier contrato de modo directo o indirecto con algún administrado apersonado a un procedimiento resuelto con su participación. La transgresión a estas restricciones será objeto de procedimiento investigatorio y, de comprobarse, el responsable será sancionado con la prohibición de ingresar a cualquier entidad por 5 años e inscrita en el registro respectivo. Bien. Es evidente que en el caso que aquí nos ocupa, entramos a un régimen específico de conflicto de intereses, de incompatibilidad entre aquel exfuncionario con la prestación de servicio que durante el año siguiente, después de haber cesado, inicia, digamos, por decirlo así, el patrocinio o el asesoramiento de una causa que se encuentra pendiente de resolver entre la entidad en la que trabajó o laboró. Bien, entonces, la sanción que aquí se aplica como medida principal o sanción principal es el caso de la inhabilitación entre 1 día hasta 5 años, sanción principal. Lo que decíamos es que es evidente que en este caso el exfuncionario tiene pues una cierta ventaja sobre la administración al tener pleno conocimiento de la temática, de los procedimientos, del estado de un procedimiento en curso en la administración del que antes era o estuvo a su cargo. Es decir, va a conocer plenamente y con ventaja qué situaciones son tan vulnerables a nivel de la administración para que a buen recaudo él, a favor de su patrocinado o asesorado, pueda tener esta ventaja que haga victoriosa el procedimiento a favor del administrado. Bien. Aquí estamos entrando a la importantísima labor que despliegan los secretarios técnicos del PAC. Y por eso vamos a hablar un poco de la Secretaría Técnica del PAC. Bien, ¿qué es la Secretaría Técnica del PAC? Bien, el secretario técnico es el apoyo de todo el PAC, es decir, de todo el procedimiento administrativo disciplinario. Bien, apoyo a los órganos instructores, al órgano sancionador. Esta Secretaría Técnica está a cargo del secretario técnico, designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad en adición a sus funciones o específicamente para dicho propósito. Reporta fundamentalmente a la Oficina de Recursos Humanos, así no forma parte de ella. Perfil preferentemente, dice la norma, de la carrera de Derecho. Puede contar con servidores de apoyo según sea el caso, dimensiones de la entidad, carga procesal, complejidad de los procedimientos, cantidad de órganos concentrados en todos los criterios. Aquí creo que es importante señalar que el secretario técnico
tiene que ser, en mi opinión, un abogado. No solamente basta decir preferentemente de la carrera de Derecho. ¿Por qué? Porque en el curso del procedimiento, el secretario técnico va a tener que manejar diferentes instituciones, digamos, del derecho penal, bien, del derecho administrativo sancionador, hasta inclusive del derecho constitucional. Y esto es importante porque si ustedes notan o perciben, muchos de los procedimientos, muchos de los principios del procedimiento administrativo disciplinario, los encontramos dentro de los principios rectores del derecho penal. El principio de legalidad, por ejemplo, el principio de causalidad, inculpabilidad, el non bis in idem, por ejemplo. Bien. Entonces, estas categorías, como por ejemplo la prescripción, medidas cautelares, entre otros, como las garantías del debido procedimiento, no pueden ser mejor manejados que alguien con formación en el derecho, como un abogado, diría yo. Porque sobre el secretario técnico, además, tiene todo, digamos así, el control de las actividades probatorias para apoyar a los órganos instructores o al órgano sancionador en la determinación de la responsabilidad administrativa. Entonces, es tan importante que el manejo de la investigación preliminar sea muy bien llevado por un secretario técnico que tenga la licenciatura en Derecho, es decir, por un abogado. Fíjese que es tan importante porque, además, en el mundo de la responsabilidad administrativa, este escenario tan amplio, se va a tener que acudir al principio de culpabilidad, según sea el caso, o al de la causalidad o responsabilidad objetiva para determinar la responsabilidad del sujeto infractor. Y algo bastante importante a la que quería remitirme es que con la modificación de la Ley General del Procedimiento Administrativo en diciembre del año pasado, si no me equivoco, se introduce, además, entre otros principios del procedimiento administrativo disciplinario, el principio de culpabilidad. Lo que significa que, a diferencia de lo que ocurría inicialmente, dentro de los principios del procedimiento administrativo sancionador, solo encontrábamos como uno de los principios para efectos de la responsabilidad administrativa el de la causalidad, que no era otra cosa que la responsabilidad objetiva. Bien, como sabrán ustedes, abogados, en algunos casos, quizás otros no, pero el principio de causalidad descrito como tal dentro de la Ley General del Procedimiento Administrativo y también dentro de los principios del procedimiento administrativo disciplinario, centra su atención para efectos de la responsabilidad en la relación de causa-efecto, es decir, basta tan solo establecer el hecho dañoso y al sujeto infractor para establecer una sanción, es decir, bastaba tan solo señalar que la única obtener como válida la sanción es tan solo que el sujeto infractor, el servidor civil, haya sido el responsable de tal hecho. Es decir, se descartaba con la responsabilidad objetiva, con la causalidad, cualquier intento de aplicar intencionalidad, si hubo dolo o culpa. Bien, en la actualidad lo que se pretende, y dice la norma sobre el particular, es que la responsabilidad subjetiva
va a tener que circunscribirse a analizar, además del nexo causal entre el daño y el sujeto infractor y la sanción, también si en el curso de ella hubo intencionalidad, hubo culpabilidad, conocimiento, dolo, para efectos de determinar la responsabilidad. Es decir, se vuelve o se torna más garantista en favor del administrado con la inserción de este principio de culpabilidad en el curso del procedimiento. Por eso es que, de alguna u otra manera, coincido con algunos que opinan que el secretario técnico tiene que estar a cargo básicamente de un abogado, no solamente hacer referencia a alguien con el perfil preferentemente de la carrera de Derecho. Bien. El secretario técnico no tiene, eso sí está claro, no tiene capacidad de decisión y sus informes, sus opiniones no son vinculantes, siendo el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación, administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de entidad pública. Y acá algo bastante importante. Fíjense, en el procedimiento disciplinario, la carga de la prueba la tiene la administración respecto de una responsabilidad que se le atribuye a un servidor civil. Bien, siendo así, es obligación de la administración documentar probatoriamente todos los hechos que determinen una responsabilidad frente al servidor civil. Y es que, a su favor, el servidor procesado tendrá el principio de presunción de licitud. Es decir, si me estableces una responsabilidad e inicias un procedimiento, la labor probatoria de atribuir una responsabilidad corresponde a la administración. Y la administración, para hacer el despliegue de toda la actividad probatoria, tendrá que hacer uso de ese principio tan importante que se encuentra recogido en la Ley General del Procedimiento Administrativo de la prueba del principio de verdad material. En virtud de este principio de verdad material, la administración tiene la obligación de actuar todas las pruebas necesarias que vinculen a los hechos con el infractor. Bien, porque sobre el servidor civil recae o en su favor tiene este principio de presunción de licitud, muro en el cual se abriga para esperar de parte de la administración toda la actividad probatoria sobre los hechos que determinen su responsabilidad. Es decir, la administración está en el imperioso deber de actuar las pruebas, realizar el acopio de las pruebas, buscar, indagar todo aquello que revele que la conducta dañosa provino de tal infractor, es decir, de determinado sujeto civil. Bien, entonces no basta, no es suficiente presumir, suponer indicios para establecer la responsabilidad del servidor civil procesado. Por el contrario, el servidor civil, como les decía, tiene a su favor este principio de presunción de licitud para hacer frente a toda esa carga probatoria o despliegue probatorio que pueda hacer la administración para buscarle responsabilidad. Y eso tiene que ver con la propuesta de fundamentación que tiene que hacer el secretario técnico al momento de realizar todas las indagaciones en su informe destinados a establecer la responsabilidad. Decíamos también que ello es importante en virtud de este principio tan relevante como es la actividad probatoria, que nos habla de que el secretario técnico tiene que documentar toda la actividad probatoria, de modo tal que no pueda cualquier responsabilidad a establecer o imponer pueda manejarse sobre indicios, presunciones, que eso no corresponde con un debido procedimiento administrativo disciplinario en general. Bien. Pero además, una de las funciones, o entre otras funciones que tiene la Secretaría Técnica del PAC, es recibir las denuncias, tramitar las denuncias y brindar respuestas
al denunciante, tramitar los informes de control, suscribir el requerimiento de información y documentación, emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificación, apoyar las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, documentar la actividad probatoria, elaborar el proyecto de resolución o acto de expreso de inicio del PAD, proponer las medidas cautelares, declarar no al lugar a trámite. Bien, acá es importante detenernos para establecer algunos detalles importantes. Bien, tramitar los informes de control. En muchas ocasiones, el informe de control, que son remitidas a las entidades para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, son evaluadas en el marco de las normas de remisión, es decir, porque así lo establece el Sistema Nacional de Control. Pero una vez que estos documentos del informe de control son remitidos a la entidad en efecto va a tener que acoger este informe del control y aperturar el procedimiento, porque se dice que estos informes de control son pruebas preconstituidas y por lo tanto debe iniciarse el PAD. Sin embargo, ya en más de una oportunidad, Servir ha señalado que el procedimiento administrativo ordinario a iniciarse puede inclusive pronunciarse por un archivamiento si acaso las pruebas tienen alguna deficiencia como para determinar la responsabilidad del servidor. Es decir, no estoy obligado sino a iniciar el procedimiento, pero no estoy obligado como entidad bajo el marco del PAP establecer una sanción al servidor si acaso no tengo las pruebas suficientes que determinen que esta responsabilidad le corresponde aplicar al servidor. Bien, entonces sí estoy obligado a iniciar el procedimiento administrativo, pero no obstante igual tengo que analizar si las pruebas remitidas por el órgano de control son suficientes o no para continuar con el procedimiento administrativo disciplinario. Porque lo que se busca en todo caso es también evitar caer en el principio non bis in idem, ¿no es cierto? Nadie puede ser procesado dos veces, ¿no?, por la misma falta de hecho o fundamento sujeto, ¿no? Es decir, bajo estos tres principios, ¿verdad? Nadie puede ser también sancionado, nadie puede ser castigado por un mismo hecho, porque esto generaría una vulneración a este principio que provocaría también la nulidad. Bien, una de las funciones también de la Secretaría Técnica es declarar no al lugar a trámite. Y bien, declarar no al lugar a trámite significa o implica que en el ejercicio de las facultades que se le asignan al sector técnico, como es realizar la instrucción probatoria, actuar las pruebas sobre el particular que determinen una posible sanción al presunto infractor, es que éste puede que no encuentre pruebas suficientes. Hay alguna deficiencia probatoria que no establezca que exista responsabilidad a partir de los hechos denunciados. Entonces puede el secretario técnico declarar no al lugar a trámite la denuncia formulada o puesta en su conocimiento. Fases del PAP, dice. Inicio del PAP, informe instructor, sanción, archivamiento. Investigación preliminar. La Secretaría Técnica recibe y precalifica la denuncia o reporte interno y remite al instructor. Sí, muy cierto. Fase instructiva. Concluye por la comisión o no comisión de la falta y recomienda sanción o archivo. Si se apartase de la Secretaría Técnica, fundamenta la razón. Fase sancionadora. Si el sancionador decide apartarse de la recomendación del instructor, fundamenta la razón. Bien. Segunda instancia, sabemos que es el Tribunal de Servicio Civil, sabíamos que la amonestación escrita
puede ser apelada ante los fines de recursos humanos, la amonestación, pero ya cuando hablamos de una sanción de suspensión o exclusión, esta es apelada a nivel del Tribunal de Servicio Civil. Bien, dentro de la fase instructiva encontramos una flecha hacia abajo donde se dice pues que el jefe, estamos en una moción escrita cuando es el jefe inmediato el que instruye y sanciona, ¿no? Y hablamos de una suspensión cuando es el jefe de recursos humanos quien realiza la labor de suspensión. Bien. Y en el caso de una destitución, el jefe de recursos humanos es el órgano instructivo. Bien. En el caso de la fase sancionadora podrán ver también una flecha hacia abajo, donde también podemos encontrar que en el caso de una amonestación escrita, el jefe inmediato es el órgano que instruye y sanciona, y el órgano de recursos humanos es el que impone la sanción de suspensión, y el titular de la entidad es el que destituye. Bien, entonces, acá encontramos sobre el cuadro más de una flecha donde se habla del inicio del PAP, informe del instructor, sanción, archivamiento. Es decir, acá estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa sino de la prescripción. Bien, entre el inicio del PAD y la sanción de archivamiento no debe transcurrir un año. Bien, y la norma lo que te dice es que en efecto, ¿no? O sea, te habla de un plazo de 3 años y un año. 3 años, por ejemplo, que desde la ocurrencia del hecho dañoso, bien, como primer plazo de prescripción 3 años, el plazo largo, muy bien, prescribe luego de ocurrido o cometido el hecho dañoso, bien, pero este es de un año desde que la autoridad toma conocimiento del hecho dañoso, del hecho infractor, lo que significa que según la sala plena de Servir, en el año 2016, la resolución 01, si no me equivoco, Servir lo que señala es que para efectos del cómputo de inicio del plazo prescriptorio, deberá tomarse en cuenta el conocimiento del hecho dañoso por parte de las autoridades del PAP. O sea, bajo ningún punto de vista puede iniciarse el cómputo del plazo prescriptorio cuando el hecho dañoso o la falta ha sido de conocimiento de la Secretaría Técnica, porque la Secretaría Técnica, como lo señala Servir, no es un órgano o no es autoridad, y por lo tanto no emite una decisión vinculante, como sí lo hace o como sí lo puede hacer el órgano instructor o el órgano sancionador. Entonces, no es válida iniciar el cómputo del plazo prescriptorio desde que el hecho o conducta dañosa ha sido de conocimiento del secretario técnico. Importará en este caso que estos hayan sido de conocimiento por parte de las autoridades del PAP. Y acá, como les decíamos, los plazos de prescripción para servidores civiles en funciones, decíamos hace un instante, prescripción para el inicio del PAP. Prescribe 3 años calendario luego de cometida la falta, 1 año calendario luego de la toma de conocimiento por la Oficina de Recursos Humanos o la Secretaría Técnica. Esto es lo que decía hace un instante, ¿no? O sea, de ningún modo créase que hablamos de un plazo de prescripción de 4 años, ¿no? O sea, no intenten sumar 3 años más 1, son 4, no. Dice, prescribe 3 años calendarios luego de cometida la falta, ¿bien? Y 1 año calendario luego de tomada conocimiento por parte de la Oficina de Recursos Humanos o la Secretaría Técnica. La causalidad es lo que un poco hablábamos. La responsabilidad de recaer en quien realiza conducta omisiva o activa, constitutiva, de infracción sancionable. Es decir, acá solamente hay una relación en eso causal. Dice, responsabilidad, sanción. Solo hay que establecer si es una conducta omisiva o activa constitutiva. Este principio
descarta cualquier análisis de intencionalidad, de dolo, culpa. Solo basta establecer la relación entre causa y efecto, ese nexo causal entre el servidor, la conducta del servidor y el hecho dañoso, ¿no? Entonces, solo para este principio, la causalidad, basta tan solo señalar que el identificar al sujeto infractor y el daño para establecer que sí hay responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver con no haber cumplido con su deber de cuidado, sin realizar un análisis de factor de atribución alguna. No se descarta, como decías, el tema de la intencionalidad, no analizan si tuvo conocimiento o voluntad, y solo basta eso, ¿no? El deber establecer una responsabilidad objetiva que determine primero al sujeto infractor y la conducta o el hecho dañoso para establecer la responsabilidad. Concurso de infracciones. Cuando una misma conducta califique con más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que pueda exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. Dice, esto importante porque esto en el derecho penal es lo que se llamaría en todo caso, si acaso no me equivoco, no soy tan penalista, pero creo que es lo que sería la figura del concurso ideal. Porque acá lo que se dice, ante varias infracciones, se aplicará la sanción prevista para la sanción de mayor gravedad, sin perjuicio de que pueda exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. El no bis in idem, en principio tan importante, en virtud del cual se señala que no se podrán imponer sucesivas o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho, en el caso que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Este principio no bis in idem tiene una doble dimensión, ¿no? Una dimensión procesal, nadie puede ser procesado dos veces por el mismo hecho, cuando se aprecia esta identidad, el sujeto, hecho y fundamento. Pero también tiene una dimensión sustantiva, ¿no? Nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho, ¿no? Identificando como tal al mismo sujeto, hecho y fundamento. Entonces, cualquier situación contraria a esta podría generar, como hemos dicho, la nulidad y que todo el procedimiento decaiga. Lo que viene luego es una lo que viene luego es básicamente en estricto ya lo que es una responsabilidad administrativa funcional a nivel del órgano de control, que no es materia del tema, porque solamente hablamos del PAP, del procedimiento administrativo disciplinario, pero para terminar quería señalar algo bastante importante que hay que tener en cuenta. El Servir en más de una oportunidad ha señalado, y sobre esto han habido muchas consultas, en el sentido de que qué pasa si en el curso de un procedimiento disciplinario no se ha actuado el informe oral previsto y solicitado oportunamente por un servidor antes de imponerse la sanción prevista. Y la pregunta era si esto aclararía la nulidad por afectación al debido procedimiento en el curso de un proceso disciplinario. Bien, Servir sobre el particular lo que ha señalado es que, y acogiendo una sentencia del Tribunal Constitucional, es que, habida cuenta que el procedimiento administrativo es un proceso en puridad documental, estrictamente documental, no se afecta el debido procedimiento, habida cuenta que una de las oportunidades para que el procesado haga valer sus descargos es a través de la presentación de sus alegatos. Es decir, que no se infringiría, dice el propio Servir, cuando no se ha actuado por X motivos un informe oral solicitado y concedido
al servidor civil porque de pronto no llegó a tiempo, no concurrió y tantas otros factores que pueden pasar en el curso del procedimiento. Pero lo que sí ha dicho, como les decía, es que el procedimiento disciplinario es un procedimiento absolutamente documental y no puede entenderse que se ha afectado el derecho al libre procedimiento habida cuenta que el servidor no puede presentar sus alegatos a través de sus descargos para tratar de hacer frente a una imputación que la administración sobre el particular así ha establecido, ¿no? Bueno, en ese sentido, con lo cual, expuesto hasta acá muy rápidamente algunos puntos sobre el tema que nos ocupa, creo que estaríamos dando por terminada la capacitación en ese sentido, ¿no? Muchas gracias.